Ha llegado el momento de hablar de comunicación y del rol y del papel clave que juega en la relación iberoamericana con Europa. En la siguiente mesa vamos a contar con la moderación de Leire Pajín, que es la presidenta de la Fundación EULAC, y también vamos a contar como ponentes con Ignacio Torreblanca, es Head of Madrid Office del European Council on Foreign Relations, con Marco Enríquez Ominami, experto en comunicaciones chileno, y por último con Nuria Vilanova, presidenta de Atrevia. Cuando quieran. Muchísimas gracias. Bueno, buenos días a todos y a todas, queridos presidentes, querido director general de la ECID, querido secretario general de la OEI. Un placer estar hoy aquí, volver siempre a esta Casa de América, espacio y testigo de tantos encuentros y tantos diálogos entre España y entre Europa y América Latina y el Caribe. A lo largo de la mañana hemos tenido la oportunidad de ir identificando cuáles son los elementos clave y los retos que afrontan las dos regiones por separado y también aquellos retos y aquellos objetivos comunes que deben ser la base de nuestra relación birregional. Y esta mesa va a profundizar en algunos de los debates que ya han salido y va a intentar profundizar también en algunos de los elementos que, aunque se han apuntado, merece la pena profundizar y discutir. Decía el presidente Samper en la mesa anterior que existe una deseuropeización, decía él, de América Latina o una desamericanización de Europa. Es decir, que en este momento vivimos el reto de encontrar nuevos puentes y nuevos proyectos que estrechen las relaciones birregionales. Hemos tenido la oportunidad de ver y de analizar cómo hoy el tablero geopolítico ha cambiado, cómo existen hoy actores fundamentales en la región que tienen un papel predominante, como es China, como es Rusia, como es Estados Unidos, cómo tenemos al mismo tiempo grandes oportunidades en el año 2023 para construir cimientos que vuelvan a estrechar las relaciones entre América Latina, el Caribe y Europa. Todos estamos expectantes ante esas cumbres, esas citas de alto nivel político que se celebrarán a lo largo del año que viene y que son una enorme oportunidad para poder estrechar esos lazos. Pero también hemos hablado, y de esto queremos ahondar hoy en esta mesa, hemos hablado de la necesidad de, no sé cuál ha sido la expresión concreta que han utilizado los presidentes, pero de ponerle pueblo a esas relaciones institucionales y regionales. Eso quiere decir que no solo es suficiente con que haya citas de alto nivel político, que son imprescindibles, no solo es suficiente con que haya acuerdos importantes respecto a las convergencias y a las transiciones comunes que tenemos que transitar juntos, sino que también es importante que construyamos espacios de asociación birregional entre las ciudadanías, entre las sociedades de América Latina, el Caribe y Europa. Y para construir esos espacios es necesario generar dinámicas en las que la ciudadanía de América Latina, el Caribe y Europa se sigan encontrando, sigan afianzando ese sentido de pertenencia común. Hablamos siempre de los valores comunes, hablamos siempre de nuestra historia en pasado y esto siendo una condición suficiente y muy importante, sin embargo, no es única. Tenemos que acompañarla de otros procesos de presente y de futuro y tenemos que cargarla de razones de trabajo y de cercanía común. Para ello, la Fundación EULAC trabaja precisamente para que esta cita del año 2023 no sea solo una cita institucional, sino que la podamos acompañar de diferentes espacios donde la sociedad civil, en sentido amplio, la academia, los movimientos sociales, las empresas, podamos encontrar también espacios de intercambio entre América Latina y el Caribe y podamos también influir en la agenda política de alto nivel y encontrar espacios que vayan más allá de las cumbres y más allá de las citas concretas. En esta dinámica existe un elemento fundamental que tenemos que trabajar y ahondar si queremos seguir estrechando esa relación birregional, que es el rol que juega la comunicación entre las dos regiones. La comunicación en sentido amplio. Y en concreto, qué papel y qué rol están jugando los medios de comunicación, las redes sociales, en un momento y en un contexto donde nunca antes hemos tenido tanta capacidad para acceder a la información, pero al mismo tiempo, nunca antes seguramente hemos encontrado tan complejo el reto de una información real y veraz. La desinformación, las fake news, son nuevos elementos que ponen en juego
la relación birregional, también la fortaleza de nuestros estados democráticos y que influyen claramente en los procesos electorales y en las dinámicas políticas. Lo hemos visto recientemente también en América Latina y el Caribe. Por eso esta mesa pretende ahondar precisamente en eso. En primer lugar, en cómo se construyen nuevas narrativas entre América Latina y el Caribe para construir ese proyecto social y político de convergencia común. Y si tenemos suficientes instrumentos para construir esa narrativa. Me gustaría que también ahondáramos sobre la pregunta de si cuando hablamos de retos comunes como la transición ecológica o la transición digital, estamos hablando de lo mismo, desde Europa y desde América Latina y el Caribe. Dicho en otras palabras, ¿nos estamos interpretando bien los unos a los otros? ¿Sabemos, nos conocemos suficientemente? Decía el presidente Zapatero antes que para la convergencia común necesitamos una ciudadanía que esté informada, una ciudadanía que conozca mejor a la otra región y una ciudadanía que sepa interpretar mejor a la otra región. Y de eso queremos hablar hoy, si sabemos capaces de interpretarnos, si nos estamos conociendo suficientemente en el presente y si tenemos herramientas para profundizar en esa dirección. Vamos a empezar con un panel de lujo. Tengo a mi derecha a José Ignacio Torreblanca, todos ustedes lo conocen, que es doctor en Ciencia Política por la Universidad Complutense de Madrid, es profesor titular de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, de la UNED, ha colaborado y ha sido profesor en diferentes instituciones europeas y al mismo tiempo dirige la oficina en Madrid del European Council on Foreign Relations. José Ignacio además ha escrito diferentes policy briefs sobre las nuevas narrativas entre América Latina y el Caribe y también sobre el rol de la desinformación en las democracias actuales, con lo cual vamos a poder ahondar con él en esta mañana. Tenemos también a Nuria Milanova. Nuria es fundadora y presidenta de Atrevia, empresa global de comunicación y posicionamiento estratégico de España, entre otras redes que ha ido creando precisamente para acercar a las empresas españolas con las empresas latinoamericanas y del Caribe. Está también el entorno asociativo del que es presidenta, que es el Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica, donde se está estrechando las relaciones entre las diferentes empresas. Y por último tenemos también a Marco Enríquez Ominami. Él es licenciado en Filosofía, cineasta y político chileno, fundador del Partido Progresista en Chile y con una enorme experiencia también en comunicación desde hace muchos años. José Ignacio, me gustaría empezar por ti un poco en este primer análisis que hacíamos sobre la importancia de construir narrativas compartidas. Y para ello, la importancia de saber interpretar bien qué está pasando hoy en América Latina y cómo vemos, ¿no?, desde Europa a América Latina. Y quería preguntarte si efectivamente tenemos instrumentos suficientes para conocernos bien y si estamos realmente interpretándonos bien en el momento complejo que nos está tocando vivir. Pues muchas gracias y es un placer estar aquí. Gracias por la invitación y por este que me parece también muy relevante en este momento. Yo creo que la respuesta a tu pregunta es doble. Sí se pregunta sobre España, pero no si se pregunta sobre la Unión Europea en general. Hay un déficit de atención sistemático y no sé si ya secular respecto a ese posicionamiento de la Unión Europea en América Latina, que tiene razones muy complejas, pero que creo que es evidente y, sobre todo, bastante injustificado, en tanto en cuanto, como tú misma decías, si hay una región que esté compartiendo objetivos de futuro y visiones sobre el progreso con la Unión Europea de una forma muy cercana, es precisamente América Latina. Es decir, que en todas las encuestas que vemos sobre la región, lo que quiere la gente, ¿no?, como decías, por abajo. Otra cosa es que por arriba las regiones, las instituciones, los procesos sean muy complicados, pero por abajo realmente estamos viendo un deseo precisamente de modernización y progreso social, con inclusividad y esas dos transiciones digitales y verdes que son la prioridad también. O sea, que hay un entendimiento completo de cómo se juega ese futuro y no solo de a dónde se quiere llegar, sino con qué reglas y con qué medios se quiere hacer. Y por eso resulta un elemento a corregir,
precisamente, y creo que efectivamente España tiene no solo el interés, sino la obligación, y así lo está haciendo de cara a la próxima cumbre durante su presidencia, el conseguir europeizar esa relación bilateral muy estrecha y muy cercana, que quizá tenemos ahora una buena oportunidad como España de hacerlo, porque como el mundo se ha torcido un poco en este último año y se está torciendo cada vez más, hay ya, por suerte, otros socios europeos de España que entienden y han entendido cuál es la importancia estratégica de la región en esa pugna por sostener un orden multilateral basado en reglas, abierto y basado en valores democráticos, y por lo tanto el papel tan esencial que América Latina juega allí. Mientras Europa dormía o se dormía, hemos visto en la última década y en los últimos 20 años, con toda esa trayectoria, un desembarco muy acentuado precisamente de países que tienen sus propias agendas, que consisten en instrumentalizar sobre todo el apoyo de la región para conseguir precisamente romper, debilitar o crear ese orden multilateral alternativo. Y tenemos mucho trabajo por delante, mucho tiempo que o bien se ha perdido o no se ha empleado adecuadamente, pero sobre todo yo creo que hacer frente a una demanda que es más intensa, por desgracia, a veces, que la oferta que tenemos que hacer. Y yo creo que en ese momento hay un reto importantísimo. El reto, por ejemplo, en el que nosotros estamos trabajando más, que tiene que ver con la transición digital, cuando es una de las regiones del mundo donde más afectadas por COVID, pero también donde se ha puesto de manifiesto la necesidad y la importancia de la transición digital como un elemento de progreso. Mariano Jabonero, que está aquí, no se cansa, y yo de repetir con él el número de niños que han abandonado, ¿no?, definitivamente el sistema educativo y los retrocesos a los que por desgracia hemos tenido que asistir en alfabetización, y es una región que tiene una brecha digital tremenda, que no es una cuestión puramente tecnológica, sino que es a su vez un inhibidor o un acelerador de determinadas tendencias, de otras desigualdades que se solapan a la brecha digital, que son de género, que tienen que ver también con la edad, aunque curiosamente en América Latina no solo es un problema de edad por arriba, sino que en la medida en que desenganches o no enganches a toda una generación por debajo de 20 años, que en España, en Europa damos por hecho que son nativos digitales todos, realmente no solo estás perdiendo a la generación mayor en ese proceso, sino que estás arriesgando perder una generación que es la que tiene que ganar el futuro en esas cuestiones, ¿no? Y por eso me parece tan importante que la Unión Europea, con el apoyo de España, vaya a lanzar esta alianza digital con América Latina el próximo mes de marzo, y que ese vaya a ser uno de los contenidos fundamentales de la cumbre, en el entendimiento de que cerrar esa brecha dentro y entre las regiones es un elemento importantísimo de convergencia, porque hay derechos, y creo que además tenemos la oportunidad de entender bien las cosas, si lo hacemos bien, de entender que valor y valores no tienen por qué estar disociados, porque hay propuestas de valor que se hacen a la región disociadas de los valores. Totalmente. ¿No? Y a veces, desgraciadamente, los europeos ofrecemos muchos valores, pero no ofrecemos nada de valor. Y por eso nos dicen que somos una superpotencia regulatoria, pero no hay cosas detrás. Bueno, si conseguimos emparejar eso a lo que representamos, que son los valores, con una oferta de valor donde hoy, por desgracia, en América Latina, la última encuesta que miraba, asocia a Europa a inclusividad, derechos humanos, paz, justicia, transición energética, pero cuando les preguntas por tecnología es China, ¿no? Y eso no puede ser un campo que esté vedado a Europa, precisamente porque nuestra única manera de impactar positivamente sobre los demás es hacer una propuesta de valor que permita precisamente completar esas transiciones, y hay que hacerla desde nuestras capacidades, que las tenemos, pero tenemos que saber movilizarlas. Totalmente. Y aprovechar también las oportunidades, ¿no? Porque tú también lo nombras en tu policy brief, y quienes nos hemos dedicado a esto en plena pandemia lo sabemos bien. Hay oportunidades, momentos históricos, como fue la pandemia, donde elementos como la vacuna, por ejemplo, ¿no?,
son elementos también de diplomacia en salud y de diplomacia política, no solo un elemento obviamente para salvar vidas, que es lo más importante, y sin embargo ahí pues Europa no supo estar a la altura, o otros estuvieron más rápidos. Afortunadamente España sí supo estar, pero no como Unión Europea, que deben enseñarnos que en el futuro son elementos también a tener en cuenta con rapidez. Luego profundizaremos en esto, pero sí me gustaría ir ahora con Nuria, porque de los actores que pueden jugar un rol importante en esa asociación birregional entre Europa y América Latina y el Caribe, además de los Estados, además de la academia y de la sociedad civil, están desde luego las empresas, ¿no? Por su interés y por su relación histórica entre empresas europeas y latinoamericanas. Me gustaría un poco que nos explicaras no solo lo que damos siempre por obvio, que es el interés de las empresas españolas o europeas en la inversión latinoamericana, sino también entender un poco cuál es el interés de las empresas latinoamericanas o la visión de las empresas latinoamericanas en su relación con Europa, ¿no? Si es bidireccional, o si es solo de ida y no de ida y vuelta, un poco desde la experiencia de los espacios que habéis estado construyendo en los últimos años. Pues desde luego es bidireccional. Me estaba acordando de una frase de una amiga común, yo creo, de todos los que estamos aquí, que es Rebecca Greenspan, que siempre decía que cuando le preguntaban si Iberoamérica existía, ella respondía: pregúntenselo a las empresas, ¿no? Las empresas están tejiendo una red de alianzas muy fuertes dentro de lo que es Iberoamérica. Yo hablo del triángulo virtuoso. Exagerando un poco, digo que, con perdón, igual no debería exagerar tanto, que las empresas españolas hace 40 o 50 años eran empresas pequeñas de pueblo y cruzaron el Atlántico y empezaron a ser empresas multinacionales. Aprendieron, porque no puedes aprender si estás en tu país. Y ahora que ya son grandes, ahora que ya tienen esa visión global, están creciendo en Estados Unidos. ¡Wow! Y todos descubrimos que Estados Unidos es un gran mercado, ¿no? Pero primero tuvo que haber ese camino para construir hoy ese triángulo. Pero lo que es muy curioso es que cuando Carlos Slim compra FCC en España y cruza el Atlántico, con FCC escala la compañía y empieza a ganar concursos de infraestructuras y de concesiones en Estados Unidos. Pudo ser un caso aislado, pero casualmente hace nada los hermanos Amodio compraron OHL, que ahora con la A se llama Hola, y están ganando concursos en Estados Unidos y están creciendo a lo bestia en Estados Unidos. Y podría seguir con más y más casos que demuestran ese triángulo virtuoso. La oportunidad que para nuestras compañías significa poder crecer en los dos lados del Atlántico, en España e Iberoamérica, y desde ahí, sin ningún complejo, mirar al mundo, es una oportunidad tremenda. En mi compañía estamos en 15 países y eso no lo habríamos podido conseguir si no fuéramos una empresa iberoamericana. Estoy segura que habría sido mucho más difícil. Y ahora miras al mundo con la seguridad de estar apoyado en lo que sufres y en lo que aprendes desarrollándote en 15 países y en 15 culturas diferentes. No me resisto a comentar, aparte de ese proyecto común que sí existe en España y en América Latina, en entrar en temas de comunicación. Tenemos que luchar para decir que este triángulo es virtuoso y no quedarnos en la punta del vértice de arriba y decir qué bonito es estar en Estados Unidos o en tal. Tenemos que luchar por defender la base de ese triángulo, ¿no? Por eso desde el CEAPI hicimos un estudio y presentamos que se llama ¿Por qué Latinoamérica? Porque de repente nos ponemos estupendos y Latinoamérica, cuántos problemas que tiene, no es lo mejor. Voy a decirles a los analistas que ahora voy a concentrar todos mis esfuerzos en otros países. Esa región que tiene tantos problemas tiene unas ventajas enormes y no podemos dejar de decirlas y de repetirlas, ¿no? Ventajas geoestratégicas. México, ¿cómo va a ir mal México si es la fábrica de Estados Unidos? ¿Cómo va a ir
mal México si la población mexicana en Estados Unidos está creciendo y envía unas remesas tremendas? Es imposible. ¿Cómo va a ir mal la región si tiene esas materias primas, si tiene esa gente joven que está creciendo? En fin, muchísimos motivos de cómo se está reconfigurando el mundo. Y hay que luchar por explicar eso, ¿no? Y cuando nos quejamos, ¿no?, de las redes sociales, de que la gente se deja manipular, etcétera, a mí me gustaría recordar dos cosas. Uno es el tema que a mí me preocupa mucho de la desconexión. Y hablo de la desconexión de los políticos con la sociedad y la desconexión de las empresas con la sociedad, ¿no? Un amigo me decía: Nuria, no te equivoques, no viene una crisis económica, viene una crisis social, una crisis de una parte de la sociedad que dice: pero oye, ¿quién se acuerda de que estoy aquí, ¿no? Y yo creo que estamos en un momento de muchísima desconexión. Cuando hablamos de la estrategia de imponer la agenda, que ahora es algo que se habla en cualquier partido político, me da igual si es de derechas o si es de izquierdas, me da exactamente igual, y de centro, del que sea, de extremo, me da igual. Se habla de imponer la agenda. Y cuando los medios de comunicación te siguen el rollo, digamos, de seguir la agenda que tú dices, cuando los políticos te siguen esa agenda, cuando en el Congreso se sigue esa agenda, cuando en las redes sociales se sigue esa agenda, no significa que hemos triunfado, porque a lo mejor lo que estamos diciendo ni importa ni interesa de verdad a la sociedad. Nunca habíamos tenido tanta capacidad de escuchar a la sociedad. Antes de hacer un estudio de mercado, un estudio político, eran meses porque había que hacer encuestas, había tal. Hoy de verdad tenemos unas capacidad de escuchar lo que piensa la sociedad, no lo que dice, lo que piensa, brutal, y la estamos desaprovechando. Y lo mismo está pasando en el mundo de las empresas. A las empresas también se les pide que impacten en la sociedad, no solo que hagan bien su trabajo, que impacten en su sociedad. Y cuando países como Guatemala siguen teniendo el 70% de la población infantil con desnutrición, perdón por un ejemplo, podría poner muchos, ahí hay una desconexión entre el mundo de las empresas y la sociedad, ¿no? Y acabo con una frase de Stanley Mota que dice: no hay sociedades exitosas con empresas fracasadas, pero no hay empresas exitosas con sociedades fracasadas, ¿no? Entonces, más nos vale empezar a conectarnos de verdad, porque si no, no hay narrativa común cuando no escuchamos lo que nos grita la gente. Y la gente hoy está gritando. La importancia de la conexión y de la conexión social con las instituciones, con las empresas, con la comunicación, que es uno de los elementos clave para construir esas narrativas de pertenencia común. Decías que a veces hay que explicar por qué hay América Latina cuando podríamos darlo por obvio, ¿no? Y también habría que preguntarse si en Europa, no tanto en España, sino en el resto de Europa, somos siempre tan exigentes en nuestra checklist de calidad de desarrollo democrático y social con América Latina como lo somos con otras regiones. O dicho de otra manera, si somos igual de exigentes a la hora de abordar debates con otras regiones del mundo que con América Latina, porque podríamos hablar mucho de eso, ¿no? Pero bueno, hemos hablado de la importancia de los diferentes actores, y hay un actor fundamental que son los medios de comunicación, Marco, o los instrumentos que hoy tenemos para comunicarnos con la sociedad y entre regiones, ¿no? Yo quería preguntarte, antes de entrar en el aspecto concreto del rol que juegan hoy las fake news y la desinformación, quería antes preguntarte si los medios de comunicación que tenemos hoy, que informan en América Latina sobre Europa o en Europa sobre América Latina, están garantizando esa percepción real, ¿no?, de lo que es cada una de las regiones, y si son unos instrumentos que favorecen a ese acercamiento, digamos, birregional. Gracias por la invitación. Saludar al secretario general de la OEI, al presidente Zapatero, que es Rodríguez Zapatero, que es un conocedor de América Latina de lujo y un motor hoy día del diálogo democrático, el presidente Samper, que es el arquitecto de la nueva integración latinoamericana. Yo tampoco me resisto a reaccionar brevemente a dos cosas.
Es cierto que las redes sociales han permitido escuchar como nunca a la sociedad, pero cada vez menos escuchamos a los expertos. Cierto. Y es parte del problema del debate público. La voz del especialista desaparece. En la pandemia, por suerte, reapareció la voz del especialista. Y escuchamos como nunca antes a miles de médicos. Y a mí me parece que es un punto a discutir sobre las comunicaciones y las redes sociales. Matan la voz del experto y no hay sociedad sana sin voz del experto. O del especialista, que suena menos aristocratizante. Y también no me resisto a recoger el guante, y a lo mejor el presidente Samper a su vez lo recoge. Yo creo que la integración latinoamericana 1.0, que se hizo en la década de oro 2003-2013, cuando gobernaron los gobiernos progresistas en América Latina y el Caribe, una de las fallas fue abandonar toda la dimensión empresarial. Tuvimos fusiones latinoamericanas muy importantes, la más importante fue la TAM, una línea aérea que fusionó LAN Chile con TAM y había sido un desastre. Probablemente porque en eso no hemos escuchado la experiencia europea, que es acompañar la integración en su dimensión privada. Y hemos tenido estados reducidos, jibarizados, pero también ausentes. Y la integración requiere efectivamente de una dimensión empresarial. Digo esto porque me parece, presidente Samper, que quizás en la nueva arquitectura no podemos omitirnos del debate de la productividad entre estados, pero también entre empresas, y no mirar con anteojos a larga vista eso. A la pregunta respecto de la justicia de los medios de comunicación latinoamericanos es muy difícil. Somos un continente muy irregular respecto a Europa. La televisión pública ecuatoriana la conocimos en el 2015, creo. O sea, Ecuador no tenía televisión pública. Y hay dos bienes jurídicos esenciales en cualquier democracia. La libertad de expresión, que está garantizada en América Latina, no así el acceso a información. Entonces es muy asimétrico. Argentina conoce un modelo mediático como lo conoce Brasil, escandaloso, como lo conoce Chile. Un ejemplo brutal en Chile, el Vaticano tiene 2 canales de televisión, que hasta hace poco, presidente Rodríguez Zapatero, prohibían la publicidad sobre el condón. Le digo hasta hace poco. Consideraban que en televisión no podía promoverse el preservativo, sino más bien la abstención. Entonces, digo, tenemos regímenes jurídicos completamente incomprensibles visto desde Europa. Nosotros la televisión pública es un fenómeno nuevo y frágil. Chile tiene televisión pública, pero sin subsidio público. Por tanto, es una televisión pública que depende del avisaje privado, que poco tiene de vocación pública. Diría que el gran desafío de América Latina, quizás puede ser interesante desde Europa, es el acceso a información. La lucha de los 70 y los 60 fue la libertad de expresión y eso se conquistó por las redes sociales hoy, pero es cierto que eso se corrigió. Hay libertad de expresión en América Latina, casi toda. Casi toda. Yo quisiera hacer una reflexión respecto al título de la conferencia, las narrativas. Yo creo que uno de los grandes desafíos que tenemos perturbadores es que la dignidad es una demanda global, pero no solamente de los excluidos. También los estudiantes universitarios piden dignidad en América Latina. Los incluidos en el sistema también protestan, y eso es perturbador, porque yo por lo menos crecí en la idea de que los excluidos protestaban, los incluidos no protestábamos. Ahora protestan los incluidos. Y lo que es más perturbador es que en Europa también protestan. Y eso visto desde América Latina se vuelve medio incomprensible. Y creo que uno de los grandes divorcios entre nosotros y ustedes, por plantearlo en términos más populistas, es que ustedes están proponiéndole a América Latina y el Caribe una dinámica del debate que es medio insostenible. Nos dicen, miren, necesitamos un nuevo trato ecológico. Pero hace exactamente un mes, a quien yo respeto mucho, el señor Borrell nos proponía cuidar un jardín. Hace un año, la encargada alemana de negocios en Chile proponía que América Latina proveyera de minerales a Europa. La comunicación también se hace desde la política. Y la política está diciendo cosas en Europa que nos dicen, cuidemos el planeta, pero nosotros no cambiamos nuestro modelo de desarrollo. Eso es lo que percibimos desde ahí. Y creo que esas narrativas contradictorias tenemos que debatirlas con extrema sinceridad. Este es justamente el elemento al que me refería al principio cuando decía, estamos hablando de lo mismo cuando hablamos de transición ecológica y justa, estamos hablando de lo mismo cuando hablamos de transición digital, sabemos que es importante, estamos de acuerdo en que hay que colocarlo en la agenda común, sabemos que es el reto del mundo que nos ha tocado vivir, pero los elementos, las prioridades en esa transición son las mismas, vistas desde Europa o vistas desde América Latina. ¿Qué dirías tú a eso, Nacho? Porque es importante ponernos de acuerdo en esa percepción primero, ¿no? Totalmente. Yo creo que, como señalabas, el gran riesgo, pero no solo para América Latina, sino para Europa también. Claro. O sea, todas las dependencias tóxicas
geopolíticas que venían asociadas a una economía basada en la quema de combustibles fósiles, que las conocemos y son bastante evidentes cuando abrimos el periódico o encendemos la televisión, estamos intentando liberarnos de ellas, pensando que hay un sueño emancipatorio de esas dependencias tóxicas en la transición verde y digital. Y de repente descubrimos que no somos los dueños de las tecnologías ni verdes ni digitales en las cuales se va a basar nuestro futuro. O sea, que estamos, ¿no?, dejando Egipto para ir a la Tierra Prometida y resulta que la Tierra Prometida, las empresas o son estadounidenses o son chinas, las que son los maestros o los dueños de esas tecnologías. Y por lo tanto, como europeos, estamos pensando muy seriamente que no queremos salir de una subordinación para acabar en otra subordinación. Yo creo que eso, que no les ha pasado frecuentemente a los europeos, pero quizá entienden mejor la reflexión de otros, que también quieren hacer esa transición sin salir de una subordinación, ¿no?, y con modelos de inserción global que siempre han sido muy problemáticos para acabar en otra subordinación, ¿no? Y yo creo que esa es la conversación que tenemos que tener y en el ámbito europeo, cuando hablamos de soberanía digital o de autonomía estratégica, tenemos que entender que igual que pasa con la seguridad es compartida. Mi máxima seguridad es la máxima inseguridad del vecino. Y por lo tanto, también aquí creo que tenemos que ser capaces de entender que Europa no puede ser soberana digitalmente si no es capaz de crear una esfera compartida de intereses donde otros países también vean que su autonomía estratégica está asociada a un modelo de desarrollo también en el cual hay una coordinación y hay una gobernanza multilateral, etcétera, ¿no? Porque, como decías, al final, si todo esto va de tierras raras, pues las pongo en el mercado y que las pago al mejor postor y financio mi desarrollo, ¿no? ¿Y quién paga más por las tierras raras, ¿no? Pero quieres meterte en otro ciclo de subordinación, de exportación de materias primas, como los del pasado, etcétera, etcétera. No, precisamente, ¿no? Yo creo que las experiencias han sido siempre malas en la región con esas subordinaciones. Y por lo tanto, sí, creo que hay un momento en el cual todos entendemos cómo somos de vulnerables. Y creo que deberíamos estar más dispuestos a entender los planteamientos y las vulnerabilidades de los otros y trabajarlas para que eso nos refuerce también. De hecho, la pandemia nos enseñó de forma muy abrupta, ¿no?, este concepto de la seguridad, donde ya nadie puede garantizar la seguridad de sus vecinos ni de sus propios conciudadanos si no garantizan antes la seguridad del resto del planeta, ¿no? Si no salíamos todos de la pandemia, no íbamos a salir unos, ¿no? O sea, esa tabla de salvación que tenía que ser para todos o nos hundíamos cada uno de nosotros de forma independiente. Y en esta dinámica, Marco, quería volverte a preguntar a ti, precisamente cogiendo lo que decía Nacho, ¿no? Vamos a un año 2023, decía el presidente Zapatero, donde esperemos que se reformulen las grandes alianzas políticas, y para eso, y para sentarse en esa mesa a ver y a tejer esas salidas y esas soluciones comunes, tenemos que llegar con una mirada similar y construir una agenda desde esa mirada divergente, ¿no?, que a veces hay. Un ejemplo muy claro lo acabamos de tener la semana pasada en la Cumbre Regional de Mujeres en Latinoamericana y el Caribe, en el que tuve el honor de asistir, ¿no? El sistema de cuidados, por ejemplo, que es un tema que ha emergido de nuevo en la pandemia de forma muy clara, porque hemos vuelto a ver una vez más quiénes cuidamos en las sociedades a las personas, que somos fundamentalmente las mujeres, y lo que eso provoca. Esa era una agenda fundamentalmente latinoamericana o del movimiento de mujeres latinoamericanas, mucho más que europea, ¿no? Y, sin embargo, hemos conseguido construir una agenda común entre mujeres europeas y mujeres latinoamericanas, trabajando juntas en una agenda común y viendo cómo se pueden intercambiar experiencias y políticas de buenas prácticas común. ¿Podríamos hacer algo similar en la transición ecológica o en la digital para evitar esas divergencias de perspectivas entre las dos regiones de las que hablabas antes? El punto de partida en América Latina y el Caribe es que tenemos estados, algunos que son fallidos. O sea, el debate público se da con una crisis de medios terrible. En Perú la mitad de los trabajadores no tiene contrato. Tenemos estados con crisis de medios, son gobiernos sin los medios. Entonces es un debate que tiene luminosidad, que es necesario, pero que también parece desconectado. Y en eso creo que desde cosas simples
hasta cosas complicadas. Europa, y no vengo a polemizar, yo fui educado en Europa, tengo pasaporte francés, amo esta creación que es la Unión Europea, soy gran admirador, pero creo que la desconexión que estamos teniendo es justamente esa, los estados latinoamericanos están algunos, el presidente Samper siempre lo dice, endeudados a niveles que no se lo imaginan ustedes. Hay países que pagan 2% del Producto Interno Bruto en intereses. Argentina no tiene simplemente liquidez, ¿sabes? Y la pregunta es, la Unión Europea, ¿qué opina de eso? Y lo que recibimos de vuelta es Guaidó, silencio respecto al golpe de Evo Morales, Haití, y podría seguir sumando, estoy hablando de delitos, pecados recientes. Hablo como pecador, por si acaso no vengo a predicar, porque vengo de una izquierda pecadora que ha cometido errores. Pero lo que recibimos, por eso me pareció nos intercambiamos para ser transparentes emails entre los expositores de cómo enfrentábamos este debate. Y yo, mientras leía el intercambio email, decía, claro, ¿cómo no dejar sentado en este panel tan importante que Europa no ha parado de equivocarse en el ciclo corto? Estoy hablando de estos 5 años. Ha sido un desastre. Entonces, cuando hablamos de narrativa, la pregunta es cómo se construye narrativa cuando aquí inventaron una locura como reconocer a un presidente Guaidó. Es como que yo en l'Arc de Triomphe dijera que hay un chaleco amarillo del presidente porque se nos ocurrió. Y podría seguir sin parar. En la deuda del FMI, ¿qué dijo Europa? Una deuda loca que le hace el FMI, presidido por europeos. Le presta un dineral a un presidente para rescatarlo electoralmente, Macri. El 70% de los recursos se fueron de Argentina. Entonces, no vengo a hablar de hacer combate político, porque creo que en eso soy sospechoso, pero sí creo que en materia narrativa y en materia de debates nuevos, en Nuevo Horizonte, pongámonos de acuerdo en primero que América Latina y el Caribe estallamos. Nosotros somos un continente estallado. Estamos en nuestro peor momento probablemente en décadas. Chile, que es el mejor alumno de América Latina, el más rico PIB per cápita. Aquí está el embajador de Chile que sabe bien de eso, que sobre desigualdad. Nosotros retrocedimos por la pandemia de los años 90 y somos el mejor alumno, con mayor condiciones macroeconómicas, mayor solvencia, somos el país rico, pequeño, irrelevante, pero rico, comparado con Bolivia, por decir algo. Aquí está el embajador, ustedes son 10 veces más pequeños que nosotros, en términos formales. Sin embargo, allá la educación es pública y gratuita, en Chile no. Pero para no desviarme, creo que el problema de la conversación son las premisas de las que conversamos. Es un continente estallado, dinamitado, estamos en nuestro peor momento. Y en la contradicción, como es la vida, hemos recuperado la confianza de 8 gobiernos en un tránsito de 3 años. O sea, en 3 años hemos reconquistado el poder. Y la pregunta es, con la Unión Europea, ¿qué conversación podemos tener si cuando se interesan en nosotros eligen a Duque como aliado, a Macri y a Piñera? Y cuando nos interesan, nos ignoran y dejan que ocurran cosas como lo del FMI, que me parece, la pregunta es cuál es la autocrítica de haberse permitido endeudar a un país de esa manera. Entonces, yo diría que como que hay una conversación más primitiva respecto de eso, que es ponernos de acuerdo en que América Latina está en su peor momento, el peor de todos. Y la única esperanza es construir institucionalidad. Y cierro con una idea. En materia de nuevas agendas, por ejemplo, las cuidadoras, vas a requerir de institucionalidad. Y América Latina, nuestra gran tragedia, a diferencia de Europa, y en eso yo los miro con una envidia, es la institucionalidad. América Latina carece de institucionalidad, quizás eso justifica y explica los caudillismos, porque no tenemos institucionalidad. Somos la UNASUR, el presidente Samper lo sabe, fue un esfuerzo gigantesco que en menos de un año se logró derribar. Imagínense la Unión Europea dinamitada en 6 meses. Eso ocurrió en América Latina. Creo que nosotros tenemos una conversación mucho, la palabra es peyorativa, pero anterior en la conversación de las narrativas latinoamericanas y europeas. Bueno, lo bueno de esta mesa, y es lo que pretendíamos en este intercambio de emails, es precisamente poner encima de la mesa esa necesidad de hablar de los elefantes dentro de la habitación que existen en la relación entre América Latina y el Caribe y no dar por obvias las grandes discusiones que hay y las diferentes percepciones que hay entre un lado y el otro de la región. Y yo quería preguntarte, Nuria, si eso en el mundo empresarial, antes también decía Marco que ellos se equivocaron un poco en no tener en cuenta en la ecuación al mundo empresarial, ¿no? que es un actor relevante. Si en el mundo empresarial también existe esta sensación un poco de miradas diferentes, ¿no? Respecto a una región respecto a la otra, o si vosotros lo veis de otra manera. Yo me iría a un paso atrás, ¿no? Para mover a la gente tienes 2 caminos, ¿no? Uno, la ilusión, o sea, me creo ese proyecto y el interés, o sea,
eso me interesa, es bueno para mí, ¿no? Entonces, me iría al momento del pragmatismo, ¿no? Yo creo que Europa, se equivoca o no se equivoca, pues yo me conformo con que Europa sea pragmática y se dé cuenta de que le interesa América Latina. Porque si algo te interesa, después ya buscarás cómo ponerte de acuerdo, cómo presentar aspectos que estén en los dos lados y sean positivos para los dos lados, ¿no? Y yo creo que Europa tiene que reconocer no solo que le interesa, sino que necesita América Latina. Estamos en un mundo diferente al que había hace unos años y tenemos que pensar diferente. Yo cuando estudiaba económicas, además de periodismo y siempre con fotocopias porque trabajé desde los 18 años, cuando estudiaba la planificación en España, que se planificaba la economía y tal, parecía horrible, ¿no? Entonces, todo lo que era la libertad de mercado, las curvas de las ofertas y las demandas es con lo que crecimos y la planificación era de regímenes totalitarios, da igual de qué lado, ¿no? Pues yo creo que eso nos lo tenemos que quitar y que ahora hay que planificar, porque si no planificamos y Europa no es consciente de lo que va a necesitar, cuando vaya al mercado a ver cuál es la curva de la demanda y esté dispuesta a pagar el precio que sea por el litio, por las tierras raras, por lo que sea, pues se puede encontrar que no hay oferta. ¿Por qué? Porque otros países han comprado la producción no de ese año, sino de este año y de los próximos 40 años, ¿no? Yo creo que Europa, tenemos que trabajar dentro de Europa el mensaje de que es muy importante América Latina. Me ha gustado mucho lo que decías, Leire, somos muy críticos, ¿no? Es que América Latina debería proteger más la institucionalidad, los derechos, la protección de las empresas, tal. Y otros mercados, no quiero decir nombres, pero otros mercados a los que están yendo las empresas y tal, ¿de verdad hay más democracia? ¿De verdad hay más libertad? ¿De verdad las empresas están más seguras? Entonces, seamos conscientes de lo que nos importa, ¿no? Y de cara a América Latina, yo creo que América Latina ya ha elegido, lo estamos viendo con el movimiento de empresarios. América Latina ha descubierto España y apuesta por España. Yo creo que hay un trabajo por hacer y ahí implica a todas las élites que piensan, a todos los políticos, da igual tal, y es convencer a los empresarios de Latinoamérica que vuelvan a creer en sus países. Eso me parece muy importante, más que y lo ha dicho el presidente Zapatero, aprovecho para aprender y enmendar, que he empezado sin darle las gracias y felicitar a Mariano Jabonero y el debate anterior y el de Erika, que me lo he perdido, pero tenía algunos titulares ya. Pero el presidente nos ha hablado de ese dinero que no está, ese dinero con el que no se cuenta, ¿no? Entonces, yo creo que a veces nos empeñamos en tener razón. Qué malo es querer tener razón. Cuando sale un líder político y llega presidente y resulta que no tiene la preparación que nosotros creemos que debe tener un presidente de un partido político, cuando no tiene un partido político que tenga ni estructura, cuando elige a ministros que no nos gustan, cuando es de un lado del espectro político que no nos gusta. Qué malo es que queramos tener razón de que eso va a ser malo para el país. Cuanto menos creamos en ese modelo, más tendremos que ayudar, porque al final la sociedad, la que va a sufrir y por lo tanto nuestras empresas es esa, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que dejar de querer tener razón y que tenemos que empeñarnos mucho
en conseguir el éxito en los países, ¿no? En el CEAPI este año le dimos el premio a Jaime Gliński, porque antes de que hubiera el nuevo presidente, pero cuando ya se intuía el cambio político, empezó a invertir en su propio país, y el diálogo entre los que estaban en el jurado fue: es que cuando hay incertidumbre, que alguien invierta en su propio país, eso es muy bueno. Voy a ir corto ya, pero un ejemplo que me parece genial. Cuando salió López Obrador, me reuní con diferentes empresarios mexicanos. Unos de ellos, la Asociación de Empresarios de Banca. Y me contaron que habían hecho un estudio de cómo era ¿cómo se llama? La cabaña de vacas en el sur de México, que habían llegado a la conclusión que esas vacas no eran las adecuadas porque no resistían bien la escasez de agua, porque tenían enfermedades vinculadas a los insectos de la zona y producían poca leche. La Asociación de Bancos de México. Y entonces, que hablaron con los ganaderos de que estaban equivocados, pues los ganaderos eran pequeños ganaderos, que tenían entre 1 y 15 vacas. Decían: no, estaremos equivocados, pero yo no puedo comerme la vaca, hacerla filetes, y no tengo dinero para comprar nuevas vacas. Pues te vamos a poner un plan que te ayude a financiar el cambio de vacas, porque con el aumento de producción de leches podrás pagar ese cambio de las vacas, ¿no? ¿Qué estaban haciendo la Asociación de Banqueros? Lo que invirtieron en el estudio era nada. La financiación fue posible porque, o era posible en sus cálculos, porque el incremento de la productividad de las vacas pagaba. Dedicaron su inteligencia a conseguir el éxito en esa zona sur, donde López Obrador había dicho que para él era muy importante que hubiera una mejora. O sea, buscaron cómo ayudar al presidente de ese gobierno, pero ayudándolo a cumplir su proyecto electoral, ayudaban a la sociedad, no perdían dinero y era un ciclo virtuoso. Entonces, no nos empeñemos en tener razón, ayudemos a que las cosas sucedan y a que la sociedad viva mejor y a que esos granjeros produzcan más y cuando hayan pagado las vacas puedan comprar otras, tener más dinero, ser más ricos. Y esa posibilidad existe. Ha hecho una reacción desde el lado europeo, a las percepciones que se tienen, ¿no? Desde América Latina. Y muy brevemente, porque tampoco creo que... o sea, no quiero polemizar, me parece que sino dar un punto de vista un poco... Bueno, a lo mejor. Las mesas redondas tienen que ser para polemizar, si no son siempre muy aburridas. No sé si fue un error o no, como dices, ¿no?, por parte de la Unión Europea, tratar con Duque, con Macri, con Piñero en esos términos. Lo que constatamos hoy es que está perfectamente dispuesta a tratar con Petro, con Boric y con Lula. Es decir, que no sé hasta qué punto hay, cuál es el impacto, ¿no?, digamos, estructural de los errores europeos, porque me da la impresión de que no es tan profundo ni el de los aciertos ni el de los errores, ¿no?, porque no somos tan relevantes en última instancia. Y en el fondo, creo que lo que sí que es relevante, y eso es una percepción exterior que puede ser también desajustada y que por eso digo que no quiero polemizar con ello, pero pienso que sí que es una percepción que si cuando tienes una región que su propuesta, ¿no?, de cambios de ciclo político pasa del crecimiento con desigualdad y sin derechos sociales a la pobreza con desigualdad, o sea, a la pobreza, a la igualación por la pobreza, con al final el recorte de derechos civiles, ¿no?, porque parece que los ciclos políticos se van alternando o van en ese tipo. ¿Por qué no? ¿Y a qué se debe, ¿no?, esa percepción desde fuera de que nunca se termina de ajustar precisamente ese modelo de crecimiento con derechos, ¿no?, sino porque todos son siempre, ¿no?, burbujas y estallidos y retrocesos y reacciones populistas precisamente a los excesos, por el otro lado, neoliberales, ¿no? Entonces, ¿cómo se ajusta eso? Es lo que es fundamental también para que esa inserción global y para esos inversores extranjeros sea esa competencia. Porque al final lo que te dicen muchos inversores es: mire, yo prefiero poner mi dinero al 4% en Australia que al 10% en su país, ¿no? Porque no tengo esa estabilidad ni esa institucionalidad. Entonces, ¿esa desinstitucionalización es responsabilidad de la Unión Europea? No, sinceramente o francamente, creo.
¿no? Por muchos errores que se puedan cometer en determinados contextos, ¿no? Yo creo que eso son correcciones que en España también hemos experimentado, ¿no? Y que hemos necesitado que generar el consenso social suficiente para decir, no, lo que no puede ser es que cada ciclo político arrase, ¿no?, con el ciclo político anterior y pretenda refundarlo todo, ¿no? Y esa ausencia de pacto y de consenso es que a nosotros también se nos está deteriorando. Totalmente. Y de qué manera, ¿no? O sea, que no es algo en lo que podamos dar lecciones. Ahí tenemos nuestros, como ha señalado, chalecos amarillos, nuestros movimientos populistas por toda Europa, ¿no? Ese es un desafío común, pero las rupturas y estallidos son más agravadas cuando no tienes esa institucionalidad, ¿no? Bueno, Marco también ha nombrado la institucionalidad como un elemento fundamental. Claro. El presidente Zapatero en la mesa anterior decía, además, que tenemos que trabajar por un consenso político y social lo más importante posible, porque el intercambio de tabla rasa que decías es el peor de los elementos para construir algo que nos permita hacer convergencia y transitar juntos, ¿no?, hacia los retos que tenemos. Ahora, Marco, vas a tener oportunidad de replicar, pero a mí me gustaría que la última ronda precisamente profundizáramos para generar esa institucionalidad, para fortalecer las democracias y la inclusión social. Está habiendo nuevos elementos que ponen en peligro ese reto y ese objetivo, ¿no? Por un lado, estamos viendo todo lo que tiene que ver con los ataques cibernéticos y la importancia que eso tiene en nuestros propios sistemas democráticos. Estamos viendo las informaciones que se filtran de alta sensibilidad en los estados con fines políticos o de estabilización democrática. Estamos viendo el rol de los populismos y el rol de los medios de comunicación en la desinformación de la ciudadanía para intentar influir en los ciclos políticos. ¿Cómo abordamos, ¿no?, estos nuevos elementos para poder garantizar la estabilidad, la institucionalidad y que eso no impida, ¿no?, los ciclos democráticos tal y como los conocemos hoy? Nacho. Bueno, yo creo que de nuevo ahí es un reto que tenemos todos y que experimentamos todos en carne viva en estos momentos y particularmente en el contexto europeo, obviamente desde la crisis de 2008 con sus estallidos a partir del 16. Cada elección democrática se ha convertido en un ejercicio de alto riesgo donde, como se llama también, la alternancia ha estado puesta en cuestión, pero si hay algo que es preocupante desde el punto de vista de los valores democráticos, me parece que es doble, y es que, por un lado, nunca fue tan difícil certificar la limpieza de unas elecciones, paradójicamente, algo que se había convertido en la cosa más fácil del mundo, ¿no? Se cerraban los colegios electorales, los británicos y los irlandeses hasta las dejaban allí las urnas, iban al pub y los contaban la mañana siguiente, ¿no?, porque ahí están en esas papeletas y se pueden revisar todas las veces que se puedan revisar. Ahora los procesos electorales se han convertido en algo que son incapaces de arrojar verdad sobre quién ganó las elecciones, ¿no? Y estamos en un mundo en el cual vemos que en prácticamente todos los países, y ahí entra América Latina, pero entra la Unión Europea, entra Estados Unidos, por supuesto, como adalid en todas estas cuestiones, la gente ha dejado de creer que las elecciones sean un instrumento de cambio político legítimo, porque no ha dejado de creer en ellas. Y como la democracia tiene muchísimos defectos, pero por lo menos habíamos acordado que su dimensión mínima era capaz de cada 4 años preguntar a la gente qué es lo que quería y echar a los buenos o los malos de gobernantes según lo que pensara la gente o buscar a mejores que los que había, y eso se nos ha acabado. Estamos en una zona, estamos en terra incógnita y estamos hablando de 16 años de retrocesos democráticos, tanto en la cantidad como en la calidad de democracias en todo el mundo. Y ahí es evidente que juega un papel importantísimo toda una crisis del espacio informativo que es de desintermediación, igual que lo es en el ámbito político con los partidos políticos, que es el de la información. Si los dos agentes que tienen que entregar la democracia y rendir cuentas, que son los partidos políticos y los medios de comunicación, se volatilizan y dejan de ejercer ese papel de intermediación, desaparece, digamos, la democracia es imposible, ¿no? Y en el contexto, yo creo, latinoamericano, hay tantísimas razones para preocuparse como el nuestro, con una diferencia, pienso, y es que Europa como continente está siendo capaz de atar a algunas de las grandes plataformas con regulaciones consensuadas
que permitan por lo menos empezar a hacer algo mínimamente que hemos visto desde el año 18, que la Comisión Europea empieza a trabajar en los temas de desinformación, a hacer algo de contraataque o de regulación de todo ese mundo que se ha ido completamente fuera de control. Y primero con códigos de conducta voluntarios, pero hasta que entra en vigor la Ley de Servicios Digitales y podemos empezar a trabajar de alguna manera en esa cuestión. Porque, claro, si la propuesta, como vemos, es que la libertad de expresión global esté en manos del señor Musk, ¿no? Por cierto, ya sabemos que vale la libertad de expresión, $8 al mes. Sí, eso es lo que vale. Si usted tiene $8 al mes, se podrá expresar libremente, pero con las reglas del señor Musk. Bueno, yo prefiero un Parlamento Europeo que ha aprobado con el consenso de 3 grandes partidos, izquierda, derecha y centro, 440 y tantos votos, una ley que intenta hablar de cosas como la transparencia algorítmica, etcétera, ¿no? Y entender que una democracia es una infraestructura crítica y que tiene y debe ser protegida, y que el espacio público, el espacio de deliberación, también debe ser protegido. A partir de ahí todo son dificultades, porque los 4 países que han aprobado leyes contra la desinformación más eficaces del mundo son Rusia, China, Corea del Norte y Siria. Funcionan perfectamente, está perfectamente definido por ley lo que es verdad y lo que es mentira. Y te vas a la cárcel como te salgas de ahí. O sea que no es eso exactamente lo que hablamos. de lo que hablamos. Pero, por ejemplo, y experiencias recientes que hemos visto y estamos viendo, por mencionar algunas de la región, el papel que redes como TikTok están teniendo en sembrar información falsa entre las chicas jóvenes sobre los riesgos asociados a la interrupción del embarazo, como manera de que toda una generación de chicas jóvenes se retire, ¿no? o renuncie a reivindicar o a ejercer los derechos reproductivos. El acallamiento de líderes sociales, en la mayoría de las veces indígenas, sobre todo mujeres, en la mayoría de los espacios, en México, en muchos otros países, ¿no? Tenemos unas redes sociales que en ese sentido se están convirtiendo en elementos muy, muy complicados y muy controvertidos de desestabilización y de desempoderamiento incluso de algunos colectivos. ¿Y qué pasa con muchos gobiernos? Que aquí, por suerte, por esa capacidad colectiva regulatoria, hemos podido llamar a las compañías y sentarlas al otro lado de la mesa y decirles cuáles son las reglas del juego. ¿Qué es lo que pasa en algunos de estos países? Como te dicen ellos, pues que tengo que llamar a la embajada americana durante una campaña electoral si detecto un auge, ¿no? Y ellos ya me ponen con Silicon Valley. Entonces, no son maneras, evidentemente, de funcionar. Y yo creo que ahí, con todas las dificultades, sí que merece la pena empezar a ver todo ese fenómeno con mucho cuidado y con mucha delicadeza, porque no queremos romper el bien que queremos proteger, pero es inevitable que nos metamos a fondo en esa cuestión y entendamos que hay actores también estatales, extranjeros, que tienen un interés geopolítico extraordinario en debilitar la democracia en el mundo y en América Latina en particular. Y eso es algo que no se nos puede escapar y pasar por alto en el radar, ¿no? Marco. Yo primero tiendo a estar de acuerdo en 2 cosas y no en el ánimo de polemizar improductivamente. Primero, creo que en materia de medios de comunicación, parto por el final, yo agregaría complementariamente 3 datos y donde Europa tiene mucho que entregarnos. Tenemos primero un problema de concentración de la propiedad de los medios. En materia radial, por ejemplo, en América Latina, las iglesias evangélicas han obtenido una cantidad enorme de concesiones producto de la desregulación. Es un primer fenómeno que tiene consecuencias también culturales y políticas. La llegada al acceso a la información de las iglesias evangélicas, para ejemplo, de corto plazo, Brasil. El segundo, diría, elemento es el rol del Estado. Todavía tenemos en América Latina y el Caribe una nula regulación respecto al rol del Estado como avisador. El Estado en América Latina, hay muy pocos países, por de pronto Chile es de los pocos y Argentina, que regula la entrega de dinero del Estado, vale decir, un ministro de Educación que pone, voy a inventar, $10 millones en publicidad, los pone en el medio adversario, en el diario, no quiero singularizar un diario español, pero al diario más conservador le pone toda la publicidad ahí para obtener la ventaja de la no crítica. Y hay evidencia, en el caso de Chile, me tocó presidirla como diputado, como las Fuerzas Armadas ponían durante 30 años todos sus dineros en 2 diarios que no se vendían. Pero esa publicidad
era direccionada. Eso afecta el acceso a información. Sí, claro. Y el tercer elemento que me parece a mí que es más complicado y es que como nuestros medios de comunicación privados son anteriores al Estado, como la Iglesia Católica educó antes que el Estado en muchos países, la Iglesia Católica es un coeducador y se hicieron de medios de comunicación, la definición de pluralismo en América Latina es una disputa. Y eso alimenta esta frase de Henry Miller que decía que la alternancia en Europa es aburrida y en América Latina es debido a muerte, para responder tu pregunta, porque tenemos debates, te digo, los debates sobre medios de comunicación son de un infantilismo brutal. Los medios de comunicación te piden que nosotros, la izquierda, permitamos que la libertad sea libre. ¿Qué una frase? Claro, que la libertad sea libre, que claro, lógico. Pero miren, les proponemos que quede inscrito en la Constitución que la pluralidad es un deber. No, ¿cómo no? Ustedes ya conquistaron eso y ahí tienen mucho que enseñarnos. Enseñarnos no, pero entregar una experiencia compartir experiencias que Europa tiene, es un avance, pero tiene que ver con la constitución de los estados. Sí, claro. Nosotros son estados, insisto, en el caso, vuelvo donde soy legítimo en Chile, la Iglesia Católica es anterior al Estado en educación. Entonces, claro, decirle a la Iglesia Católica, mire, usted va a ofrecer educación, pero le prohíbo que rechace alumnos de padres separados, fue un trauma. Y fue el combate de Michelle Bachelet, que no es el Che Guevara, en 2014. Totalmente. 2014, Bachelet, corrigiendo su error, se le ocurrió la revolucionaria idea, según la derecha chilena, de que un niño de padres de separados no tenía el mismo derecho que un hijo de padres casados, a educarse, con recursos públicos. O sea, a eso me refería y eso pasa en otros países, hablo por Chile porque sé que hay embajadores de otros países, pero lo podemos hacer extensivo. Eso respecto a los medios de comunicación. Y para recoger el guante, yo creo que efectivamente fui muy audaz en decir que la alianza de Europa privilegiando a Petro y Duque puede ser audaz. Sí me complica y creo que es un elemento que bueno de repente, sin yo ser el vocero de eso, esos presidentes se constituyeron en la frontera con Venezuela para proponer invadirla. Entonces cuesta entender que condenen a Putin por invadir a Ucrania y les parezca bien que jefes de Estado se constituyen en la frontera de un país, en el puente Cúcuta, mi mejor amigo Google nos puede ayudar, diciendo que lo que correspondía era invadir Venezuela. No se puede condenar a Putin y aplaudir a Piñera y a Macri. Bueno, no hay diferencia, no lo hicieron, no, creo, según Lo Google. intentaron, según Google lo intentaron, con recursos públicos. Claro, pero proponer un cartel de países que se llama el Grupo de Lima para invadir a otro, yo no sé, en filosofía, en el derecho de la intención también se penaliza, ¿no? Bueno, entonces, en la religión judía no se peca de pensamiento, eso depende. No, eso son Solo hechos. de hecho, Está solo muy de bien. hecho. Pero Tenemos que acabar. Termino, y respecto del péndulo, que yo creo que tienes toda la razón tú, efectivamente es traumático en nuestro caso. La década de oro 2003-2013, según el Banco Mundial, fue la mejor. Es cierto también que nos acompañaron los precios de los commodities. Lo cierto es que la derecha, cuando tuvo su oportunidad, tuvo un problema. Los precios de los commodities estaban muy bajos. Pero si hubo una crisis institucional, fue justamente en la llegada a la derecha. Cuando gobernó la izquierda en América Latina, hubo estabilidad, en términos promedio, crecimiento de 4 puntos. Y cohesión social. Como nunca antes. Y llegaron ellos, por decirlo, estos son los hechos del Banco Mundial. Cito al Banco Mundial, presidido por Norteamérica, no a la UNASUR. Entonces, en esa teoría del péndulo, que yo creo que es correcta lo que tú afirmas, y yo lo comparto en eso porque no quiero polemizar, este es nuestro drama, nuestra tragedia, es que la alternancia es traumática. Es traumático porque tenemos debates gigantescos y porque estamos sometidos a niveles de pobrezas de un nivel de agresividad poco vista. Y termino con mi reflexión constructiva con la Unión Europea. Insisto, yo fui protegido por Francia y no estaría aquí si no fuera protegido por la política europea. Te habríamos dado un pasaporte español mejor, hombre. Sí. Sin duda. Sin duda. Pero yo Haberlo dicho. quiero decir algo, lo que no se logra entender es que la Unión Europea tenga políticas culturales tan fuertes, tenga una capacidad reciente de enfrentar los intentos de Estados Unidos en un conjunto de políticas comerciales y que en América Latina sean la fotocopia, no la copia, de la política exterior de Estados Unidos. Eso es lo que no se entiende. Y visto desde nosotros, hemos buscado sin parar que Europa sea una voz. Y por razones que yo puedo entender, además, como tú lo dices muy bien, es cierto, lo dices tú autocríticamente, no son relevantes en Europa. Pero nosotros quisiéramos que fueran relevantes. Y tenemos entonces hoy día el hecho loco de que van más políticos chinos que políticos europeos a América Latina. Ha ido Xi Jinping y los primeros ministros más veces que Macron a América Latina, que no ha ido nunca. Entonces yo diría al revés, desde la complicidad, pues no quiero polemizar, ojalá intervengan, participen
y participen, porque los necesitamos otra voz. Necesitamos nosotros en nuestro debate si ser neutro o no respecto a China y Estados Unidos nos ayudaría mucho. Y por eso es que es devorado el presidente Rodríguez Zapatero en América Latina, porque se buscan voces distintas en eso, más originales y más dignas. Muchas gracias. Bueno, yo creo que con este mensaje de la importancia de aprovechar la oportunidad del 2023 para, por fin, ponerle relevancia a la posición y a la relación de la Unión Europea con América Latina y de que aprovechemos todos los espacios políticos y sociales para que eso sea así, sabiendo que va a ser complejo, que hay miradas y percepciones distintas, que tenemos que profundizar, por tanto, en ellas, que hay nuevos actores que no lo van a poner tampoco fácil y, por tanto, que no es un camino obvio, sino que hay que trabajar mucho más en esas narrativas comunes, en entenderse mejor y en construir percepciones comunes, pero por encima de todo hay una voluntad, que es el momento. En política y en la historia hay que aprovechar las oportunidades que se tienen. El 2023 es una gran oportunidad para nosotros y, desde luego, si algo estamos de acuerdo es en el intentar trabajar juntos para que esa oportunidad se convierta, ¿no?, en un foco y en una herramienta que nos permita tener más relevancia de Europa en América Latina y el Caribe. Muchas gracias a todos. Si os parece, aprovecho para usar mi último turno para cerrar con una frase, que dice menos confianza y más verdad. Hay un grupo de gente trabajando en este concepto desde el mundo del blockchain, del Web3, de la tecnología, pero me parece que nos sirve para todos, menos pedir confianza y más trabajar en esa verdad. Muy buena frase para Muchas cerrar. Gracias, Nuria. Gracias, presidentes, también.